Buenas tardes, profesor. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Araceli? ¿Cómo estás? Eh, Bienvenida. Profesor, disculpe, tengo dos consultas de literatura, por favor. Sí, por supuesto. Dime, ¿son sobre estas semanas o anteriores semanas? De la semana 3 de romanticismo, creo. Ya, la semana 3. Ya. A ver, voy Eh, a... Ujú. Son preguntas así que son términos que no entiendo, ¿no? La primera es, ¿a qué se refiere con la exaltación de la libertad creadora? Ya, ya. A ver, em, para empezar primero hay que tener en cuenta que el romanticismo, ¿ya? Va a surgir como un rechazo a una época, ¿ya? Donde impera el racionalismo, ¿ya? Y ese racionalismo se expresa a través de un pensamiento, digamos, centrado en la reforma de la sociedad, ¿ya? En la mejora de la sociedad, en el desarrollo de la sociedad, ¿ya? Eso suena bonito, pero el problema es que ese proyecto trae consigo un mecanismo de sojuzgación, es decir, para que el plan del racionalismo se cumpla en la sociedad, pues tienen que seguirse normas muy estrictas, ya muy estrictas. Y si no las siguen, pues caen en, digamos, en el rechazo, ¿no? Bien, ahora, esa actitud en el arte, ¿ya? En el arte se traduce en una literatura de carácter preceptista. ¿A qué se refiere preceptista? Se refiere a que es una literatura que está regida por normas establecidas. Es decir, en la época del siglo XVIII, en el neoclásico, que es la expresión artística de esa época, los compositores, los artistas, tenían que seguir eh, tratados o normas estrictas sobre la composición poética. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En el género dramático, el dramaturgo neoclásico tenía que seguir normas estrictas como, por ejemplo, la obra debía de ser compuesta, ¿ya? La historia debiera de ser representada en un solo espacio, es decir, en un solo escenario. ¿Ya? La historia debiera de transcurrir en un lapso breve, quizás un día nada más. ¿Ya? Y debiera de contarse o representarse una sola anécdota, ¿no? Eso para empezar, por ejemplo. Entonces, ese tipo de normas, ¿sí? Son estrictas y entonces el escritor no puede salirse de esas normas o de esos preceptos, ¿ya? Muy bien, entonces, frente a esa situación, ¿ya? Frente a esa situación aparece el romanticismo, ¿ya? Cuya actitud va a ser rechazar ese carácter preceptista, ¿no? De sojuzgación y va a buscar, por el contrario, la creatividad, es decir, liberar, ¿sí? El espíritu creativo, ¿sí? Esa creatividad que se va a expresar a través de la imaginación, ex- a través de la búsqueda, ¿no? De la exploración de nuevas formas, ¿no? Y de nuevos temas. Entonces, eso es a lo que se refiere, ¿no? El romántico exalta la, em, digamos, la actitud creativa o creadora porque es una manera precisamente de superar, por un lado, el régimen neoclásico, el régimen racionalista, y por el otro, tiene que ver con la exaltación del individuo, ¿no? Es decir, exaltar el espíritu creativo tiene que ver con también exaltar la subjetividad, ¿no? La subjetividad del artista, ¿no? Entonces, ese es el sentido al cual nos referimos cuando hablamos de exaltación
de la creatividad, ¿no? La exaltación creadora, ¿no? Ajá. Muy Sí, bien. profesor, sí lo entendí. Profesor, ¿y el individualismo y el culto a yo qué es? Ya, muy bien. Individualismo ahora. Una cuestión que quizá también debemos de tener en cuenta, ¿ya? Es que el romanticismo, todas las actitudes del romanticismo, ¿ya? Para que podamos recordarlas siempre, parten de un punto, ¿ya? Parten de un punto. Y ese punto es la liberación de la subjetividad, lo que llamamos el subjetivismo, ¿ya? El romántico lo que quiere es liberar su yo, liberar su identidad, su personalidad, ¿ya? Su subjetividad, su mundo interior. Entonces, una manera de liberar esa identidad, ese yo, ¿sí? Es a través de la creatividad, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momento, ¿sí? Muy bien. Otra manera en la que el romántico libera ese mundo interior, ¿ya? Es a través del individualismo. Como lo dice el nombre, el individualismo se refiere al individuo, es decir, a la persona solitaria. ¿Pero en qué sentido? El romántico es individualista porque es un ser solitario. Solitario, pero porque el romántico rechaza la sociedad, ¿ya? Rechaza la masa, digamos, ¿ya? ¿Por qué la rechaza? Porque esa sociedad, el romántico, la declara como una sociedad racionalista, materialista, es decir, una sociedad pragmática contraria a sus principios, ¿no? Recuerda, hace un momento cuando hablábamos del racionalismo de la época, les decía, ¿no? El racionalismo tiene un gran proyecto y el proyecto es el desarrollo de la sociedad, ¿ah? Y entonces les decía también, suena bonito, ¿no? Pero el problema es que la sociedad se va a regir por normas implacables del racionalismo. Y eso va a conllevar a la anulación del individuo. Entonces el romántico rechaza por eso a la sociedad y es el ser solitario. Eso es lo que hace Werther, ¿no? Werther vive en la ciudad, se marcha de la ciudad porque no soporta ese mundo y se va al campo, ¿no? Y ahí feliz camina él, ¿no? Y el culto al yo tiene que ver en gran sentido con eso, ¿no? El individualismo es el rechazo a la sociedad y el culto al yo, como lo dice esa frase, es la exaltación de mi identidad, mi yo, mi subjetividad, ¿no? El romántico sobre o exalta, ¿sí? Su identidad como si fuera un símbolo de sus ideales, ¿no? El romántico representa sus ideales, ¿no? Y en ese sentido exalta precisamente su propio ser, su propio yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo se congrega, si nos damos cuenta, al subjetivismo, ¿no? Que es el punto de partida en tal caso. Ujú. Sí, profesor. Una última pregunta, por Por favor. supuesto. Ujú. ¿El culto al yo y el yo poético es lo mismo? Ya. El culto a yo es lo que acabamos de definir, ¿no? Es decir, es esta exaltación que realiza el individuo de su propia personalidad, porque esa personalidad es sublime, es pura, a diferencia de la sociedad que está pues aletargada, sojuzgada, etcétera. Ese es el culto al yo. El otro era el yo poético, dijiste, ¿no? Sí, profesor. Ya. El yo poético es un concepto teórico, ¿ya? Que se suele usar para describir a quien habla en un poema, ¿ya? Por ejemplo, citemos un poema X, ya el de Becker, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Ya muy bien. Esos versos nos están hablando de unas golondrinas que vienen en el balcón, etcétera. Muy bien. Pero esos versos, alguien lo está diciendo, ¿ya? Alguien. Ese alguien está bien, no es identificado, no dice yo soy Juan Pérez y digo que las golondrinas volverán, no lo dice. No podemos identificarlo como una persona, pero definitivamente es una voz que está
hablando, ¿sí? Es una voz que está hablando. Porque si no hubiera esa fuente, esa voz, pues no habría verso, ¿no? O sea, ¿de dónde va a salir las palabras si no hay alguien que las emita, ¿no? Entonces, a esa instancia, a esa fuente de enunciación, ¿ya? Se le llama yo poético, que es, repito, un concepto teórico, ¿no? No tiene nada que ver con algún movimiento literario ni con alguna época literaria, simplemente un concepto teórico para describir algunos elementos de la poesía, ¿no? Y que hoy en día ya no se usa el término yo poético, bueno, se usa, pero se suele usar también más a menudo en realidad el término hablante lírico, ¿no? Que es igual, otro término también teórico, ¿no? Ujú. Sí, profesor, me quedó todo claro. Muchas gracias. Muy bien, correcto. Gracias, Araceli. Buenas noches, Dayana, Angie, Viviana. No sé si tendremos también algunas preguntas, algunas dudas. Ujú. Bien, si no, no se preocupen, un poco como para ir planteando temas, introduciendo algunos temas, voy a desarrollar las preguntas de esta semana, ¿ya? Pero si tienen alguna duda, bienvenido. Ah, ahí, a ver, Dayana, Viviana, Angie. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Ajá. Resulta, al finalizar la clase, no sé si podría dar un breve resumen desde la semana 1 hasta la 5, o sea, súper cortito. O sea, las palabras y términos así, bien cortos. Por favor. Ya, claro. Bueno, esta no es una clase, no es pues, consultas académicas y la idea es precisamente absolver algunas dudas, ¿no? Em, Luego, claro, uno puede hacer una suerte de síntesis de las 5 semanas, ¿no? Porque ya se nos viene el examen. Eh, pero sería algo muy puntual, ¿no? Algo muy puntual con respecto a lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Lo ideal es que absolvamos mejor preguntas concisas sobre determinados puntos, porque podríamos hacer una síntesis, la verdad, podríamos hacer una síntesis, pero eh, realizar un resumen no es lo mismo que hacer un extracto, ¿ya? No sé si me permiten, o sea, eh, eh, es como cuando uno va a tomar un jugo, ¿no? Tomas tomas el vegetal o la fruta y haces un extracto, que es un comprimido, ¿no? Todo lo comprimes así y eso, ¡guau! Tomas, entonces estás tomando toda la fruta comprimida. En cambio, un resumen no es un extracto, ¿no? Un resumen es solamente tomar ciertas partecitas, ¿no? En vez de toda la fruta, solamente tomamos cuatro o cinco bocaditos y lo ponemos, ¿no? Entonces, digamos, podemos hacer un pequeño resumen, pero no va a ser, no, no, no va a alcanzar, obviamente, a desarrollar todos los contenidos, ni tampoco a precisar exactamente cuál va a ser el tema de la pregunta de algún examen, ¿no? Entonces, lo que más les pediría en tal caso es que si ustedes tienen alguna pregunta muy puntual, sí, muy puntual, sobre algún tema, genial, ¿no? Para poderlo trabajar más bien con detalle y así expandirnos un poco más, ¿ya? Pero de todas maneras, al final, en tal caso, algunas ideas claves, ¿no? Algunas ideas claves. Eh, ujú. Bien, Profe, sí. Dime, Viviana. de los ejercicios de clase de hoy tengo una duda. Ya, sí, ¿cuál es? A ver, voy a compartir porque justo lo tenía descargado. Ya, ya. Ya, acá, este es el de hoy día. Ujú. ¿Cuál es tu duda? ¿En qué pregunta está? En la pregunta 3, la clave es la C, ¿verdad? Pero, ¿por qué? O sea, yo pensaba que también podría ser la B, como que estaba en duda. Ah, ya, ya. Dice, en el teatro cortesano barroco, como en la vida de sueño de Pedro Calderón de la Barca, es común que los personajes expresen pensamientos profundos sobre la vida y el destino. ¿Cuál es el propósito de estas reflexiones dentro de la estructura de la obra? Ujú.
Ya, la C dice, explorar temas universales mediante el análisis interior del protagonista. Ujú, ya. Ujú. Ya, entonces, ¿por qué no la B, no? Profundizar en el análisis psicológico de los personajes cortesanos, ¿no? Ya. Pero, Mm, profesor, creo que psicológico sería más como crimen y castigo, tal vez, ¿no? sí, pero acá lo que creo que hay que tener muy en cuenta es en la perspectiva de la respuesta. ¿Cómo es esto? Mira, tenemos una obra, La vida de sueño, ¿ya? Donde el protagonista, ¿ya? Vive encerrado todo el tiempo y él empieza a reflexionar sobre lo que le sucede, luego lo llevan al castillo, luego lo regresan a la prisión, el tipo no sabe si está viviendo la verdad o es un sueño, luego se entera de que su destino no es convertirse en un ser malvado y luego se arrepiente y perdona al padre. Es decir, hay, hay una serie de hechos que mueven al personaje a desarrollar su conducta, ¿ya? Eso es lo que sucede. Lo he tratado de describir de la manera más objetiva, ¿ya? Muy bien. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál es el propósito de estas reflexiones? Cuando hablamos del propósito, estamos hablando de una intención, ¿ya? Una intención. Y la intención nace de lo que la obra busca, ¿ya? De lo que la obra busca. Entonces, dentro del contexto del teatro cortesano del 17, ¿ya? Uno de los objetivos principales es el de llevar a la reflexión al auditorio sobre temas trascendentales, ¿ya? Y si vemos desde ese propósito la acción de Segismundo, entendemos, ¿no? Que ese propósito se cumple, porque Segismundo, ¿no? Tiene estos devaneos, estas crisis, porque él está con un enorme conflicto y es saber si lo que existe es real o no. Y ese es uno de los grandes temas del siglo XVII. El hombre del siglo XVII está sumido en en una enorme incertidumbre. Es un enorme vacío, ¿sí? Que lo llena de angustia al ser humano del siglo XVII. Y realmente la conciencia de su existencia está puesta en duda. Entonces, esas inquietudes se reflejan en obras como, por ejemplo, la de Calderón y la crisis de Segismundo, o la mirada del Quijote, por ejemplo, que también vamos a ver. ¿Ya? Entonces, acá la obra tiene un propósito. ¿Ya? Entonces, la pregunta inquiere, pide el propósito. ¿Ya? Ahora, la B, ¿sí? La B es una interpretación que se puede tener de la obra. Es una interpretación. Yo como lector podría acercarme al personaje Segismundo y a todo lo que le pasa e interpretarlo desde el punto de vista psicológico. Sí, uno puede realizar una interpretación, pero es diferente al propósito de la obra. ¿Mejor entender? Yo puedo interpretar, así como puedo interpretar la acción de Segismundo, por ejemplo, desde un punto de vista político, político religioso, lo podría interpretar también, pero ese no es el propósito de la obra. El propósito de la obra es llevarnos a la reflexión sobre hechos trascendentales, que eso es parte de la cultura del teatro cortesano de España del siglo XVII, ¿no? No sé si me dejo entender, por eso la B no es la clave. O sea, no es que no se pueda analizar psicológicamente al personaje, ¿ya? Sino que ese no es el propósito del teatro cortesano. ¿Me dejo entender? A ver, por ahí. Sí, sí, por ahí dice profundizar en el análisis psicológico de los personajes cortesanos. O sea, sí se puede hacer, ¿no? Pero no es el propósito, no, no es la intención de la obra, en ese sentido, porque la pregunta es sobre eso, el propósito, ¿no? De estas reflexiones, ¿no? Muy bien. Ujú. A ver ahí. Ujú. Muy bien. Sí, Angie, lo escucho.
Profesor, en la pregunta número 8, ¿podría explicar un poco más por qué es la D, por favor? Ya, de esta semana, ¿verdad? Sí. Ya, acá está, la pregunta 8. Entonces, a ver, dice, Segismundo dice, a ver, el enunciado. En este fragmento de la vida de sueño, Segismundo habla de su libertad, ¿ya? Y de la forma en que se percibe a sí mismo en relación con el mundo, ¿ya? ¿Qué aspecto de la reflexión filosófica barroca se expone en sus palabras? A ver, Segismundo dice, ya que el sueño no es mi realidad y la vida es un juego de apariencias, me siento libre para actuar aunque el mundo me niegue mi ser. Ah, ya. Entonces la clave es la D, dice, ¿no? La naturaleza ilusoria y frágil de la realidad. Ya. Em, ¿A qué se refiere este aspecto? A ver, hay un punto que es el que estaba mencionando hace un momento. ¿Ya? Miren, el siglo XVII, la época del barroco, es una consecuencia, ¿ya? Que viene o es un momento que tiene un antecedente, y ese antecedente es el siglo XVI. Es más, siglo XVI, siglo XV. ¿Qué es lo que sucede? El humanismo y el renacimiento. Esos dos grandes movimientos se traen abajo todo el mundo antiguo. Toda la Edad Media se viene abajo. Todo lo cuestionado, perdón, todo lo establecido, todo lo que se asumía como algo pétreo, establecido, cierto, tan cierto como que la gente creía que el árbol era real, todo eso es absolutamente cuestionado, ¿sí? Y es absolutamente arrasado, ¿sí? Solamente piensen, por ejemplo, en Descartes, ¿ya? René Descartes, su discurso del método, un librito, ¿sí? Que se trae abajo todo el pensamiento occidental, así, lo hace polvo. Y la única conclusión a la que llega ahí es su famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Lo único cierto es el pensamiento, nada más. Entonces, imagínense un personaje, un hombre del siglo XVII, en el que absolutamente todo ha sido devastado, todo, desaparece, todo, nada es cierto. Se suma en una profunda crisis, en una profunda incertidumbre, caos, duda, etcétera. El arte, el arte barroco, es la expresión de esa profunda angustia del hombre del siglo XVII. Y el barroco expresa esa angustia a través de sus formas retorcidas, de sus expresiones recargadas, ¿no? Y también a través de la representación de un mundo que es inestable, un mundo que es ambiguo, un mundo que es incierto, ¿no? Entonces, todas las características barrocas nacen de ahí. Cuando dice la de naturaleza ilusoria y frágil de la realidad, es porque el hombre barroco duda de la propia realidad, duda de la propia existencia. El Segismundo, sitúense ustedes en el momento en el que Segismundo despierta después de haber estado en el palacio, despierta en la prisión. La angustia que atraviesa Segismundo es el mejor ejemplo de la crisis del siglo XVII, ¿no? Segismundo no sabe si lo que está viviendo en ese momento es un sueño o no sabe si ha despertado. Entonces, en el fondo, de lo que él duda es de la propia realidad, ¿ya? Y entonces, a eso se refiere este enunciado de la naturaleza es ilusoria, la realidad es solo una ficción, ¿no? Y esa realidad que nosotros consideramos cierta es absolutamente frágil porque es una ilusión. Entonces, ¿eso cómo se expresa en las palabras de Segismundo en el fragmento? Segismundo dice, ¿no? Ya que el sueño no es mi realidad, ¿no? Y la vida es un juego de apariencias, ¿no? La vida es un juego de apariencias. ¿Qué es una apariencia? Solamente lo externo, ¿no? Lo que aparece ante la vista de los demás. Entonces, esa apariencia, ¿sí? Es frágil, ¿no? Esa apariencia no es el ser, no es cierto, entonces es ilusoria. Y dice luego, y me siento libre para actuar aunque el mundo me niegue mi ser, ¿no? Es decir, Segismundo decide tomar una acción a pesar
de que él esté yendo en contra de su propio ser. Entonces, ahí esa imagen de la apariencia y de la ilusión es lo que está marcando sobre todo la actitud de Segismundo. ¿Sí? ¿Me dejó entender ahí? Sí, solamente es que en esa pregunta tenía contradicción porque en el fragmento que dice, me siento libre para actuar, aunque el mundo me niegue mi ser, yo pensé que era un poco más que la alternativa E, que hablaba de libre albedrío. Por eso más o menos entró mi contradicción con la D, porque la D habla sobre un mundo cambiante. Entonces no sabía cuál de las dos era. Ay, ay, ay. Eso es en el caso de la E, decías, ¿no? La creencia de que el hombre tiene un libre albedrío. A ver, ya que el sueño no es mi El- realidad, tengo libre para actuar aunque el mundo me niegue mi ser. Mm, Tal vez acá, sí, la E, tengo que decir que es una alternativa bien cerca, es bastante cerca, porque él está tomando acá una decisión, ¿no? Me siento libre para actuar, ¿no? El libre albedrío tiene que ver precisamente con eso, ¿no? La decisión de la voluntad del ser humano, ¿no? Para tomar una acción, etcétera. Em, Tal vez la E sea inválida por el hecho del término creencia, ¿no? La creencia, ¿no? No es tanto una creencia, ¿no? En el caso de la vida de sueño, el libre albedrío es un concepto que Calderón de la Barca introduce como una manera, ¿no? En la que el personaje encuentra la verdad. O sea, no es una creencia, es un hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay una escena cuando Segismundo ha salido de la prisión, se topó con Clotaldo, ¿no? Lo perdona, y Segismundo dice algo así, lo parafraseo, ¿no? Dice, yo no sé si estoy soñando, ¿no? Y la verdad poco importa, dice Segismundo, ¿no? Porque lo único que importa es actuar bien, porque lo bueno es bueno, así sea un sueño o sea la realidad, ¿no? Algo así dice Segismundo. Entonces, ahí, por ejemplo, Segismundo sale de su crisis porque toma una decisión y entiende que lo único, puede dudar de todo, ¿no? Pero lo único cierto es la acción que él toma, ¿no? Es la acción que el ser humano puede tomar, ¿no? Entonces, eso es a lo que llamamos el libre albedrío, ¿no? Entonces, pero es una decisión de Segismundo, ¿no? No la creencia, ¿no? No la suposición, sino el hecho mismo, ¿no? Tal vez por ahí podríamos ir, ¿no? Porque sí debo aceptar que jala bastante, sobre todo al momento de que Segismundo dice que se siente libre para actuar, ¿no? Sí, me dejo entender ahí. Sí, profesor. Y una pregunta más en la 7. Eso, la alternativa es la C, pero eso de que la vida como una culpa inherente al ser humano se refiere al pecado original. La vida como una culpa inherente al ser humano. A ver, dice Segismundo, ay mísera de mí, ay infeliz, apurar si los pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Ujú. Claro, sí, se refiere al pecado original, ¿no? Se refiere al concepto del pecado original. La respuesta seguramente también la han puesto. Ahí está, ¿ven? La respuesta también la han puesto, ¿no? En referencia al pecado original, ¿no? La vida como una culpa inherente. Ujú. Claro, ¿no? La primera imagen de Segismundo encerrado, ¿no? En su torre es la alegoría, ¿no? De la imagen del pecado original, ¿no? El sujeto está encerrado, pero ya está pagando una culpa por la cual él no ha actuado, ¿no? Él no es responsable, pero ya está pagando una culpa, ¿no? Esa es la idea, sí, es el concepto del pecado original. Ujú. Ah, ok, gracias, profesor. Correcto, muy bien, gracias Angie. Ujú. Ahí veo a John, a Brian también, han ingresado. Hola, Yana, ¿alguna pregunta?
sobre esta semana o sobre temas anteriores. Profesor, Yo, sí. tengo una duda. Sí, en la parte de lo que es crimen y castigo, Ujú. se habla de que había una persona que había sido capturada y que se había declarado culpable antes de que Raskolnikov confesara, ¿no? Que él había cometido el crimen. Esa persona no me llegaron a explicar bien quién había sido. No sé si me puede decir usted. Ah, ya, ya. Esa persona era un pintor. Lo describo así rapidísimo. Lo que pasa es que cuando Raskolnikov roba y mata a Leona vivía como en un tercer piso, más o menos, tercer, cuarto piso. Entonces, él para escapar tiene que descender unas escaleras, pero cuando está por descender, siente que están subiendo, ¿ya? Porque han escuchado los gritos, entonces están subiendo por la escalera. Entonces, lo que hace Segismundo es bajar al piso anterior y se mete en una casa que estaba abierta porque unos pintores estaban trabajando. Se esconde ahí, pasan los demás y Segismundo sale y se va. Pero en su estadía en esa casita se le cae un reloj, ¿no? Entonces, uno de los pintores encuentra ese reloj y la policía lo sorprende al pintor, ¿no? Entonces, para la policía, el pintor es el asesino, ¿no? Ahí está la prueba, el reloj, ¿no? Y lo interrogan de tal manera que el pintor está tan ofuscado, que termina inculpándose del crimen. Sí, él dice, ¿no? Yo me maté, etcétera. Y eso llega a oídos, por ejemplo, de Raskolnikov, ¿no? Y Raskolnikov, sorprendido, ¿no? Dice, pero quién se está declarando asesino de Aliona, ¿no? Si yo la maté. Entonces, preso de la vanidad y preso también de la curiosidad, Raskolnikov va a averiguar, ¿no? Y busca entrevistarse con Petrovich, ¿no? Al final eh, se devela, ¿no? Que el pintor no era el asesino, ¿no? Y entonces las investigaciones luego continúan, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia en torno a aquel sujeto que se inculpa, ¿no? Que se autoinculpa, mejor dicho, el asesinato de León Ivanov, ¿no? Ujú. Gracias, profesor. Ajá, correcto, muy bien. Ujú. Sí, ajá. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Dayana, Brian. Si no, podemos ir trabajando las preguntas de esta semana, ¿no? Ya habíamos estado comentando algunas. Vamos a empezar por las primeras también. Ujú. Muy bien, en el caso de la primera pregunta, dice, en la vida de Sonia Calderón de la Barca, el autor emplea este rasgo es propio de las obras del periodo barroco. ¿Qué emplea? Es una pregunta muy abierta. A ver, dice, la reflexión existencial para cuestionar la realidad y la ficción. La reflexión existencial. Ya, claro, ¿no? Segismundo, la imagen de Segismundo en su prisión, ¿no? Esa es la reflexión existencial, ¿no? Porque Segismundo no sabe, ¿no? No sabe si está viviendo un sueño o no, no sabe quién es él en realidad, ¿no? Entonces ahí tenemos la reflexión existencial, ¿no? Y a partir de ahí cuestiona la realidad y la ficción, ¿no? Entonces sí, se entiende correctamente ahí la clave, ¿no? ¿Por qué las demás no son claves? A ver, los paralelismos para resaltar la belleza de la naturaleza. Bueno, esto no tiene nada que ver con el barroco, definitivamente, ¿no? El barroco no va por esa línea de la belleza, ¿no? Eh, bueno, la belleza también es un término eh, muy complejo, ¿no? Un término muy versátil. Pero en el barroco, lo bello no tiene nada que ver con lo que se consideraba bello en el Renacimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, no va. C. Los contrastes para exaltar el heroísmo de los personajes, ¿no? Se apela a contrastes, sí,
¿ya? Pero en este caso el heroísmo de los personajes. Estamos hablando de la vida de sueño, ¿no? Y en la vida de sueño no hay una... O sea, los personajes no son héroes, ¿no? No, o sea, son personajes cercanos a lo trágico, ¿no? Y bueno, ¿no? También a la imagen tragicómica, ¿no? Pero más cercano a lo trágico, ¿no? A lo dramático de los personajes. Em, sí. Luego, entonces no tiene nada que ver con lo heroico. Luego dice la D, la expresión de sentimientos en un tono simple y directo. Acá obviamente se descarta por esta idea, ¿no? Porque sabemos el estilo barroco que en realidad se expresa de manera compleja, ¿no? Con conceptos que recargan la expresión, ¿no? Entonces no tiene nada que ver lo simple y lo directo. Y la E dice el sentido del equilibrio en la descripción del paisaje bucólico. Ni el equilibrio ni el paisaje bucólico son parte de los, digamos, los rasgos que puedan marcar el barroco, ¿no? Así que esos son los motivos de por qué estas alternativas no son la clave. Bien, bien, no sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar ahí. Veo a Einar también. Profesor, Sí, Angie. Sí, Angie. yo tengo una pregunta, pero de la semana 5, no sé si cuente. Sí, dime. Es sobre la lira. Es que en la pregunta 4 nos dio un poema, ¿no? Y decía respecto a los versos citados del poema Oda a la flor de Gimnido, el poeta Garcilaso de la Vega, ¿cuál es la forma poética empleada? Y nos da A, soneto, B, cuarteto, C, Ujú. terceto, D, octava real y la E, lira. Y la alternativa era la E, pero no entiendo muy bien qué es la lira, a qué se refiere. Ya. Vamos a, si ese tipo de pregunta viene en el examen, vamos a pensar de una manera muy práctica, ¿ya? Muy práctica. Se trata de tipos de estrofa, ¿ya? ¿Qué es una estrofa? Es un conjunto de versos. Vamos a ir por ahí. Entonces, a ustedes en el tema del Renacimiento se les ha hablado de 4 estrofas, básicamente. ¿Ya? 4 estrofas. El terceto, la octava real, el soneto y la lira. ¿Ya? Entonces, lo que les van a preguntar a ustedes va a ser siempre cuál es la estructura. ¿Ya? Es decir, cuántos versos tiene y qué tipo de versos cada estrofa. ¿Ya? Entonces, para simplificar, podemos ir por este lado. ¿Ya? Fíjense. En la época del Renacimiento español, el verso predominante es el verso endecasílabo, ¿ya? El endecasílabo es un verso de 11 sílabas, ¿ya? 11 sílabas. Y ese verso está presente en todos. ¿Qué tipo de verso está presente en el soneto? Endecasílabo. ¿Qué tipo de verso en el terceto? Endecasílabo. ¿Qué tipo de verso en la octava real? Endecasílabo. ¿Y qué tipo de verso en la lira? También endecasílabo, aunque en la lira se combina con el heptasílabo. Ese es un caso particular, pero predomina el endecasílabo. Luego, la cantidad. ¿Cuántos versos? Sabemos que en todos está el endecasílabo, eso nos simplifica la historia. Pero ¿cuántos versos? Entonces, lo que hay que recordar es en el caso del soneto y en el caso de la lira, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el terceto, fíjense en el nombre, terceto, pues son 3 versos terceto, y ya sabemos que todos son endecasílabos, 3 endecasílabos, terceto. La octava real, octava, ¿sí? Octava alude a 8, y 8 son los versos que tiene la octava real, y los versos son endecasílabos. Entonces ahí el problema, digamos, se simplifica un poco más.
Pero solo nos queda dos, el soneto y, y la lira. El soneto, el soneto es uno de las estrofas más comunes, clásicas de la poesía renacentista, ¿no? Y de la poesía moderna también. Y el soneto tiene una estructura de 14 versos. 14 versos. Ya que estoy acá en internet, voy a buscar un ejemplo de soneto para que ustedes lo observen, ¿no? Tiene 14 versos, ¿ya? Tiene 14 versos y se suelen distribuir esos versos, ¿ya? Se suelen distribuir en dos cuartetos, ¿ya? Y dos tercetos, ¿ya? Voy a compartir, a ver un segundo. Acá está, ¿ya? Entonces aquí comparto, mira, acá tenemos un soneto, ¿ya? 14 versos, dos cuartetos, es decir, un cuarteto es una estrofa de 4 versos, ¿no? 4 versos, 4 versos, un terceto y un terceto, ¿ya? Entonces, a ver, simplificando, tenemos octava, 8 endecasílabos, sabemos que todos son endecasílabos, terceto, 3 endecasílabos, muy bien, soneto, 14, ¿ya? 4, 4, 3, 3, ¿no? Y repito, ¿no? El soneto es una forma clásica, ¿no? Lo encontramos muchas, y estoy seguro que ustedes han leído ya algún soneto, ¿ya? Porque es un tipo de poesía clásica común, es muy común, ¿sí? Que aparezca. Entonces, todo esto al final nos reduce a un problema, la lira, ¿ya? La lira, ¿ya? La lira, ¿ya? Es una estrofa, lo voy a decir primero de forma teórica y luego les lanzo un truquito, ¿ya? La lira es una estrofa que tiene 5 versos, ¿ya? Los versos, ¿ya? Son, voy a poner acá un tipo de lira, ¿ya? Son una combinación de heptasílabos y endecasílabos, ¿ya? Acá tenemos una, está en italiano, ¿ya? Pero lo que queremos es la forma nada más. Acá, 7, 11, 7, 7, 11. Es decir, un heptasílabo, un endecasílabo, un heptasílabo y un endecasílabo. ¿Ya? 7, 11, 7, 7, 11. ¿Ya? Esa es la estructura de la lira. Eso es lo que nos, digamos, nos van a pedir si es que nos preguntan en algún examen. ¿Cuántos versos y qué versos? Profe, pero complicado recordarme eso ya. Ahora viene el truquito. ¿Ya? Si les funciona este truquito que les voy a enseñar, genial, ¿ya? Si no, olvídense. A ver, ustedes saben cómo es el instrumento de la lira. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Esas imágenes de los querubines tocando su lira o Nerón, ¿no? Viendo incendiarse Roma tocando su lira, ¿no? La lira tiene así como una forma de U, es un arpa, ¿no? Pero tiene como una forma de U. Ya. Yo lo que hago es esto. Tiene esta forma. No estoy este, burlando, ¿ah? Tiene esta forma. Ya, la lira, y tiene esta forma. Ya. Eh, Cuando yo hago así, tengo la estructura del poema Lira. 7, 11, 7, 7, 11. Una lira tiene 5 versos. Le doy la forma de la lira, del instrumento, ¿no? Y luego tengo la estructura, ¿eh? 7, 11, 7, 7, 11. Y esa es la estructura del poema Lira, ¿sí? A mí me funcionó cuando yo estudiaba. Si les funciona a ustedes, genial, ¿ya? Pero es una manera, sí, porque la lira sí es un poquito complicado recordar porque eh, el nombre no ayuda mucho, ¿no? Que te digan cuarteto, terceto, octava, bueno, es fácil, ¿no? Pero lira, Garcilaso que le pone ese nombre también. Le hubiese puesto pues quinteto, no sé, pero le puso lira. Y bueno, la gente en realidad le puso lira. Garcilaso no le puso lira, ¿no? Todos
por el poema de Garcilaso, que empezaba con un verso que hablaba precisamente con el verso que estábamos ahí viendo, ¿no? Y le llamaron lira, ¿no? Entonces, ¿cómo recordar? Ya, con la mano, ¿no? 5 versos, la estructura era una lira, y entonces sí, 7-11, 7-7-11, ¿no? Hay que recordar, ¿sí? La presencia de los septasílabos. Ahora, si en un examen les plantean a ustedes este tipo de preguntas, va a ser a la manera del ejercicio del cuadernillo. Ya no se preocupen, no van a ahondar jamás en teoría métrica porque no está en el temario. No les van a pedir contar versos, contar sílabas de un verso. Ya eso no les van a pedir. No les van a plantear alguna otra estrofa más allá de estas 5, por ejemplo. Ya no les van a hablar del madrigal, no les van a hablar de la silva, no, o sea, digamos, estos son las estrofas, digamos, con las que se va a conversar siempre, ¿no? Así que quedémonos con eso, cantidad de versos, y recordemos que el endecasílabo está ahí, metido por todos lados. ¿Sí? Muy bien, no sé si ayudé en algo con respecto a ese tema. Ujú. Sí, Perfecto, muchas entonces gracias. sería que tenga cinco versos y que tenga la forma de la manito así tipo rock, ¿no? Porque ahora que estoy viendo el problema, tiene esa forma de la manito de rock. Una es más pequeña, el otro más grande y las dos son más pequeñas y la otra grande. ¿Verdad? Claro, ¿Se ¿no? refiere? Ajá, claro, me refiero a eso. Este es el heptasílabo, que es el verso más corto, ¿no? Y luego el endecasílabo, el otro heptasílabo, los dos heptasílabos, y el último endecasílabo con el que se cierra, ¿no? Y forma el instrumento lira, ¿no? Que es así como una U, ¿no? Donde tocan los ángeles. Ujú. Muy bien. Sí. ¿Alguien más iba a intervenir? Profe, buenas noches. ¿Puede ser la 1, la primera de las 6 y la 8? ¿Por qué no puede ser la E? La primera de esta semana, ¿verdad? A ver. Sí. La primera de esta semana, ¿no? De las 6, esa es. La 6, la pregunta 6. Sí, la pregunta 6. Acá está. Ya, esta, ¿no? A ver. Profe, Dice, esa pregunta, esa del rey perdón. Basilio, ¿es porque tiene miedo de que su hijo lo destrone? ¿O que Segismundo lo destrone? Eh, claro, o sea, lo que pasa es que eh, Basilio tiene miedo. Lo que pasa es que el augurio gira en torno a la actitud de Segismundo. Segismundo va a ser un ser malvado, esa es la idea. Ya un ser cruel y malvado, ¿no? Entonces, eso es lo que teme Basilio, ¿ya? Porque el problema que se plantea en el caso de Basilio es que él no sabe a quién heredar su reino, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen los conflictos dentro de la corte, ¿no? Y aparece Astolfo, ¿no? Astolfo, que ambicioso, él quiere apoderarse de la corona de Basilio y por eso pretende casarse con Estrella, para que así él pueda acaparar, ¿no? Y ser coronado. Entonces, por eso luego Basilio quiere someter a prueba a Segismundo, ¿no? Para ver si realmente es como se predijo, ¿no? En el augurio. A ver, veamos la pregunta 6. Dice, ¿verdadero o falso, no? El rey Basilio, movido por las predicciones astrológicas, teme que su hijo se torne un tirano, ¿no? Correcto, ¿no? Eso es verdadero, ¿no? Ese es su temor, ¿no? Por eso es que cuando lo libera, bueno, lo ponen a prueba, ¿no? Recuerden la primera vez que llevan al castillo a Segismundo para ver cómo actúa. Basilio lo que quiere ver es si Segismundo es realmente tan brutal como lo predijeron, ¿no? Las estrellas. Y eso se da, ¿no? Segismundo termina matando, ¿no? Recuerden a uno de los criados, ¿no? Tan solo porque el criado, digamos, le responde, Segismundo lo tira por la ventana, ¿no? Y ni qué decir que Segismundo empieza a pelearse con medio mundo, ¿no?
Entonces, por eso luego Basilio lo devuelve nuevamente a su prisión porque se da cuenta de que Segismundo es, ¿no? Una persona brutal, ¿no? Entonces, este es verdadero. Y luego la 2 dice, Segismundo es criado como un pastor, lejos de cualquier conocimiento sobre su linaje real, ¿no? Claro, este es, obviamente es falso, ¿no? Segismundo no es criado como pastor, Segismundo está encerrado en una prisión, ¿no? En una torre a las afueras del castillo, ahí Segismundo crece sin saber de la existencia de nadie más que de Clotaldo, que es el único que a quien ve, ¿no? Y es el encargado de cuidarlo. 3. Rosaura y Clotaldo comparten una relación de parentesco que se revela al final de la obra, ¿sí? Eso es cierto, sí. Clotaldo es el padre de Rosaura. eh, y se devela sobre todo porque Rosaura viaja, o sea, Rosaura viaja hasta Polonia porque quiere limpiar su honra, ¿no? Porque Astolfo la ha traicionado, ¿no? Le había propuesto matrimonio y todo esto. Y entonces Rosaura viaja y viaja disfrazada de un joven y lleva consigo, ¿no? Una espada que su madre le había dado. Y esa espada era de Clotaldo, ¿no? Que era de su padre, ¿no? Entonces, cuando Clotaldo observa la espada, justo en una de las primeras escenas, ahí se devela, ¿no? Se da cuenta que eh, tiene delante de él. Primero piensa que es su hijo, ¿no? Porque lo ve disfrazado de joven a Rosaura, ¿no? Pero ya se da cuenta, ¿no? Que se trata eh, de un ser que él había eh, procreado, ¿no? Ujú. Entonces, sí, correcto, ¿no? Entonces, es verdadero, ¿no? Esto de acá es verdadero. Ay, marca. Ahí está, se marcó. Entonces, hasta acá tenemos o bien la A o bien la C. Ya está entre la A y la C. Entonces, la última se define. Dice, Segismundo elige actuar con justicia y perdona a sus enemigos en la última escena, ¿no? Segismundo elige actuar con justicia. Esto es cierto, ¿no? Después de que Segismundo es liberado, ¿no? Segismundo reflexiona, justo lo que hace un momento estábamos recordando en otra pregunta, ¿no? Que me hicieron. Segismundo, ¿no? Al salir de la prisión, reflexiona, ¿no? Sobre todo lo que le ha venido sucediendo y llega a una conclusión, ¿no? De que realmente no importa, estoy parafraseando, ¿no? No importa si, si la realidad existe o no. Ese no es el problema, dice Segismundo. El problema son las decisiones que tomamos, buenas o malas, porque lo bueno es bueno y lo malo es malo, así estemos soñando o no. Esa es la reflexión de Segismundo. Y entonces por eso la angustia de Segismundo desaparece, ¿no? Porque la angustia de Segismundo nacía por no saber si la realidad era tal, por esa falta de certeza, ¿no? Pero desaparece porque ahora tiene una nueva certeza y esa certeza nace de su voluntad, que es lo único real. Y entonces él decide actuar y actuar con justicia, ¿no? Eso es lo que lo lleva a él a cambiar y a convertirse en un buen rey. Y perdona a sus enemigos en la última escena. Bueno, sí, los perdona. Perdona al padre, aunque el padre no es directamente su enemigo, pero quizás podríamos catalogarlo como tal, ¿no? Lo perdona, ¿no? Y Astolfo también, ¿no? Obliga a que se case con Estrella, ¿no? No, con Estrella no, con Rosaura, perdón. O sea, que cumpla lo obliga a que cumpla su palabra, ¿no? Que Astolfo cumpla su palabra con Rosaura, ¿no? Y bueno, antes del término hay Segismundo, bueno, la obra, ¿no? Ya nos anuncia, ¿no? Que Segismundo probablemente se va a casar con Estrella, ¿no? Para asegurar la corona de esa manera. Entonces, esa sería la respuesta acá, ¿no? Ujú. Muy bien.
No sé si ahí contestó la La pregunta. 8. Sí, la 8. La última. Ah, la 8. A ver, vamos a comentar la 8 entonces. A ver, la 8, vamos por acá. Ya, la 8. Mi duda era por qué no puede ser la E. ¿Por qué no puede ser la I? Ujú, sí, justo eso estábamos conversando. Este, estábamos conversando hace un momento, ¿no? Eh, y yo le decía, bueno, sí, jala bastante porque habla de libre albedrío, ¿no? Y sí, pues aquí hay un verso donde Segismundo alude a la acción que va a tomar, ¿no? Me siento libre para actuar, ¿no? Em, y se asocia con la idea de libre albedrío, ¿no? La voluntad del hombre, ¿no? Para actuar. Em, entonces yo les decía, tal vez me parece que este enunciado es un distractor por el hecho de que plantea la idea como una creencia, ¿no? Cuando en la obra es una certeza. Eso es lo que planteaba yo. ¿Sí? Es una certeza, ¿no? O sea, no una creencia, sino una certeza. Y en ese sentido, no sería exacto, ¿no? Em, luego también, bueno, aunque también podría involucrarse el tema de, el hecho del libre albedrío tiene que ver con la búsqueda del bien, ¿no? El libre albedrío tiene que ver con la voluntad moral, con la acción moral del ser humano, ¿no? Entonces, tal vez por ahí también, ¿no? Podríamos objetar que esta podría ser clave, ¿no? Porque no se está pidiendo arriba, ¿no? Una acción moral, solamente Segismundo está tomando una decisión, ¿no? Sí, entonces, pero me convence más la idea de la creencia, ¿no? La creencia no lo toma como una creencia, como una suposición, sino que es una certeza. Es más, como decía hace un segundo, si Calderón de la Barca nos plantea en la obra una crisis que se refleja en la actitud de Segismundo, ¿no? En la angustia de Segismundo, nos plantea también una solución, ¿no? Y esa solución es la actitud final de Segismundo, ¿no? Es decir, la de obrar bien, ¿no? Segismundo elige obrar bien y eso anula totalmente toda la crisis y todo la incertidumbre en la que el personaje se había sumido, ¿no? Ujú. Sí. Porque si no Mm, dijera la creencia, dijera, como dice usted, la certeza de que el hombre tiene libre albedrío, esa sería la respuesta a la E. sí, me parece que quizá podría ser, ¿no? La pregunta jala bastante, ¿no? Jala bastante esa alternativa, ¿no? Por ese verso, ¿no? Que menciona ahí. Ujú. Ya, ya. Ahí me aparece en el chat. Claro, sí, hay que mencionar un detalle. A veces en el chat me plantean preguntas, pero el chat demora, a veces demora, ¿no? Ahí recién estoy viendo lo que escribiste, Einar. Ya, Einar, muy bien. Y ahí veo la manita de Dayana, ¿no? La manita de Dayana. Muy bien. En el examen vino. Ajá. Ah, porque vino de versos alejandrinos, ¿no? Me Ah, dice. de los versos. Sí, bueno. Ah. Bueno, el alejandrino lo conversamos también. Bueno, el alejandrino es un verso sí que del cual hablamos. Cuando llegamos al modernismo, ahí hablamos del alejandrino también, ¿no? El verso de 14 sílabas, que es emblemático del modernismo, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. Todavía queda para una última pregunta. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud más. Ujú. Muy bien. Trabajamos la 2 en tal caso. A ver acá la 2. Dice, en el contexto del teatro barroco cortesano, el siguiente fragmento de La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, ¿qué es la vida?
Un frenesí que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño, y los sueños sueños son. Ya. Refleja una tendencia a. Refleja una tendencia, es decir, que expresa esos versos. A ver, la clave es la E, dice. Cuestionar la vida humana y su sentido a través de reflexiones filosóficas. Ya. Bueno, está cuestionando la vida, ¿no? Porque dice que es una ilusión y es una sombra, etcétera, ¿no? Y su sentido. ¿Qué es la vida? Dice, ¿no? Ya, está bien, claro. A través de reflexiones, ¿no? Se pregunta, se abre el pensamiento, ¿no? Está reflexionando. Ya, muy bien. Sí, correcto, esta es la clave. ¿Por qué las otras no son claves? A ver, exponer preocupaciones políticas de la época a través del protagonista. No tiene nada que ver aquí lo político, no se habla nada de reyes ni de nobleza, nada, así que no tiene nada que ver lo político acá. Utilizar situaciones cómicas para aliviar la tensión en la narrativa. Aquí no hay ningún elemento cómico. No, no hay ningún elemento, no ni un juego de palabras, alguna ironía o parodia, nada. Así que no va. Exaltar las virtudes de la aristocracia mediante el monólogo interior. Podríamos hablar de un monólogo, ¿no? Pero el monólogo interior es un tipo de monólogo, ¿no? Que no es el que se produce acá en realidad, ¿no? Hay un monólogo, sí, pero no es el monólogo interior. Ya esa técnica narrativa que más adelante también lo vamos a profundizar. Y definitivamente no exalta las virtudes de la aristocracia de ninguna manera. Está preguntando sobre la vida, no está hablando sobre lo que es ser noble o algo por el estilo, ¿no? Y la D dice el sentido didáctico del teatro por medio de enseñanzas morales. Bueno, una enseñanza, para expresar una enseñanza tendría que haber aquí una afirmación clara, contundente, ¿no? Esto es así. Pero aquí lo único que vemos son las dudas, ¿no? La falta de certidumbre, ¿no? La falta de certeza, ¿no? Así que de ninguna manera, ¿no? Hay una enseñanza moral acá. No hay un cuestionamiento, hay una reflexión, eso sí. ¿No? Eso es lo que sobre todo se destaca en las claves, ¿no? Ujú. Muy bien, la 2 es la I. Muy bien, muy bien. Con esto llegamos al final, sí, de esta sesión. Mañana tienen, recuerden, consultas académicas también de 6 a 8 en literatura, ¿no? Los jueves de 9 a 11 y el viernes de 7 a 8. ¿Ya? Muy bien, les agradezco a todos sus preguntas, sus inquietudes y nos estaremos viendo más adelante. Sí, muchas gracias. Eso, perdón. Sí, Una última pregunta antes de que se vaya, dime, por favor. dime. El cosmopolitismo es aquella persona que viaja a distintos lugares y acopla las ideas de a todos los lugares que va, ¿no? O sea, no sé muy bien, pero quería saber cuál era la diferencia con el sincretismo. Ya, lo que dijiste con respecto al cosmopolitismo es cierto, pero no necesariamente es la persona que viaja. El cosmopolita es una persona que tiene digamos, un conocimiento o participa, ¿sí? De esas diversas culturas, de esas diversas tradiciones, ¿no? Es una persona cosmopolita, ¿sí? Yo podría ser cosmopolita no por viajar por el mundo, sino porque conozco, ¿no? La cultura de Asia, conozco la cultura europea, conozco la cultura norteamericana, ¿no? La manejo. Eso me hace cosmopolita, ¿no? Cosmo es universo, mundo, polis es ciudad, ciudadanía. Entonces, el cosmopolita es un ciudadano del mundo, del universo, participa de todo ese conglomerado, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo se diferencia con el sincretismo? Estamos hablando del modernismo acá, ¿ya? El cosmopolitismo es una actitud, ¿ya? Una actitud. Yo actúo y entonces soy cosmopolita, ¿sí? Porque absorbo, etcétera, etcétera. Muy bien. Conozco, etcétera. Muy bien. El sincretismo es un proceso, ¿ya? Un proceso, ¿ya? El sincretismo consiste en tomar elementos culturales o estéticos
y sintetizarlos, fusionarlos, unirlos para obtener un producto diferente, ¿sí? Los modernistas, cuando hablaban de su arte, lo comparaban con la pintura. Y los modernistas decían que ellos eran como el pintor y su paleta, ¿no? En la paleta, el pintor, tienen todos los colores. Y de ahí ellos toman para pintar, ¿no? Y entonces lo que en esa alegoría decían los modernistas era de que ellos conocen todos los estilos y para escribir fusionan esos estilos en su propia expresión. ¿Sí? Como el pintor cuando mezcla los colores para obtener un tono y igualito, ¿no? Entonces, ese proceso se le llama sincretismo, ¿ya? Que es diferente a lo cosmopolita, ¿no? Lo cosmopolita se repite una actitud, ¿sí? El sincretismo es un proceso, ¿ya? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, o sea, están relacionados, pero no es lo mismo, porque el Eso, cosmopolitismo es la acción, por así decirlo, y el sincretismo es donde todas las ideas lo une y lo hace una sola. correcto. Y lo que acabas de decir es muy cierto, están relacionados. El cosmopolita conoce muchas tradiciones y culturas, y eso es lo que se necesita para luego sintetizarlas, es decir, el sincretismo, ¿no? Entonces, por eso la actitud del modernista, ¿no? Cosmopolita, y luego llegaban al sincretismo, ¿no? Esa es la idea. Ujú. Muy bien, muy bien. Ahora sí, entonces nos retiramos. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias, Alonso. Brian, nos estamos viendo entonces, ¿sí? Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Hasta luego.